Buenos días a todos. Este es el quinto tema que vamos a estar transmitiendo sobre principios de ingeniería de protecciones. Este tema número 5 se refiere al principio de operación de transformadores. En esta ocasión vamos a estar transmitiendo conceptos como el principio de operación de un transformador, relaciones de transformación, el concepto de polaridad, la impedancia de los transformadores y finalmente un análisis sobre los parámetros de un transformador. Bueno, empezamos con lo fundamental, que es el principio de inducción, de donde nace el electromagnetismo. El principio fundamental se basa con el descubrimiento que hace el señor Oersted sobre el efecto que produce una corriente al circular por un conductor. Él fue el primero que se dio cuenta de que cuando circula una corriente por un conductor, existe un campo magnético alrededor de este conductor. Entonces ya posteriormente, si a este conductor que tenemos aquí, que es un conductor rectilíneo, lo hacemos un círculo o una espira en donde puede entrar la corriente por un extremo y sale por el otro extremo del conductor, igual que si fuera el conductor rectilíneo, el que tenemos aquí arriba. Bueno, antes de continuar, debo decirles que aquí se aplica la ley de la mano derecha para inducción electromagnética. Esta ley dice que cuando el pulgar señala el sentido de la corriente, los demás dedos indican el sentido del flujo magnético alrededor de este conductor. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok. Entonces, esto mismo, si lo llevamos a la espira que hemos establecido aquí abajo, aplicamos el mismo sentido del flujo magnético alrededor del aro. Yéndonos un poquito más allá, podemos hacer que este aro, este círculo, dé varias vueltas. Esto va a conformar una bobina como la que tenemos aquí del lado derecho. Está entrando la corriente por la parte superior y va a circular a través de todas las vueltas para retornar finalmente en la parte inferior. ¿Qué logramos con esto? Bueno, por cada vuelta que dé el conductor hay un campo magnético, pero si son muchas vueltas, el campo magnético se multiplica de acuerdo a la cantidad de vueltas que tenga la bobina. Es decir, tenemos un campo magnético mucho más concentrado al tener una bobina como esta. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Brincamos ahora a la siguiente etapa del desarrollo en el diseño del transformador. Si a la bobina que teníamos la alimentamos con corriente directa, es decir, con una batería, la batería va a proporcionar una corriente directa que va a circular a través de estas bobinas. Ya dijimos que con esto multiplicamos la intensidad del campo magnético. Entonces, pero este campo magnético es un campo magnético fijo, porque la corriente siempre va a circular en la misma dirección. En esta primera bobina nosotros tenemos un núcleo que es de aire, es decir, las líneas de fuerza magnética están circulando a través del aire. El siguiente paso es ahora poner un material ferromagnético, fierro digamos, en el centro de la bobina.
Si nosotros realizamos esto, resulta que se facilita la circulación de las líneas de campo magnético. Entonces, con este arreglo nosotros hemos creado un electroimán. Esto tiene el mismo efecto de un imán natural. Entonces, nada más que a aquel le llamamos simplemente imán y a este le llamamos electroimán. El electroimán concentra las líneas de campo magnético, se vuelve más intenso y además es controlable, porque si dejo de aplicar corriente, pues deja tener líneas de campo magnético. En ambos casos el campo magnético es fijo. Entonces vamos a ver qué pasa. En esta segunda etapa viene otro científico de apellido Faraday, que hace el siguiente descubrimiento. Si se mueve un conductor o un alambre a través del campo magnético fijo, que es creado por la batería, al mover el conductor se induce en este conductor una corriente que va a circular a través de una bombilla o lámpara incandescente. Al iluminarse la lámpara, se comprueba que se induce una corriente. Se descubre que hay una relación entre el campo magnético y la corriente eléctrica. Aquí tenemos una fuente de corriente directa y por acá tenemos una carga que se enciende al circular una corriente, pero no hay una conexión directa de la batería a la bombilla, sino que es a través del campo magnético. Aquí nace el electromagnetismo. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar si en vez de alimentar esta bobina con corriente directa, la alimento con corriente alterna? Entonces el campo magnético va a estar moviéndose de la misma manera que se está moviendo la tensión o la corriente que está circulando por los conductores. En estas condiciones ya no es necesario mover el conductor de este experimento. Simplemente dejando el conductor fijo, se induce una corriente. Entonces, sin mover este conductor, la bombilla se queda encendida. Y lo que descubre Faraday es que la tensión inducida es directamente proporcional a la variación del flujo en el campo magnético, la variación del flujo con respecto al tiempo. Esta es la ecuación de la ley de Faraday. Bueno, continuamos con la ley de Faraday. Entonces, si al tener un solo conductor tenía cierta cantidad de corriente o tenía cierta fuerza la corriente que circulaba, al incrementar las vueltas de esta bobina que se va a mover en el campo, que está junto al campo magnético variable, va a aumentar la tensión inducida. Es decir, al aumentar el número de vueltas, aumenta la tensión inducida. Y va a aumentar más si en vez de que fuera una bobina con núcleo de aire, pongo una bobina con núcleo de fierro. El camino del campo magnético se allana, es decir, se disminuye la resistencia que presenta esta bobina al campo magnético. Entonces se incrementa también la tensión inducida. Por ahí vamos acercándonos a
a el transformador. De esta manera, más adelante viene otro investigador de apellido Lenz y descubre que sí, efectivamente, la ley de Faraday es aplicable, pero además que la tensión inducida, bueno, ya habíamos dicho que cuando aplicamos una tensión a la bobina, se induce una tensión. Bueno, habíamos dicho que el campo magnético circulaba por aquí y eso provocaba que se indujera una tensión en una segunda bobina. Pero ya analizando las condiciones, la primera bobina produce el campo magnético 1 y este campo magnético induce tensión en la segunda bobina. A ver, repitiendo, la tensión aplicada va a producir un campo magnético, pero cualquier bobina que esté en este circuito magnético va a sufrir una tensión inducida. Entonces, la tensión inducida va a provocar la circulación de esta corriente I2 que va a circular por la carga. Pero antes de esto, me regreso a la realidad. Creo que todos los que están en este webinar conocen un transformador de cualquier tipo, ya sea un transformador de distribución, un transformador de potencia o un transformadorcito de laboratorio de estos de 120 volts a 12 volts de alterna. Una pregunta para comprender esto. Si la bobina que vamos a energizar está compuesta de alambre, el cobre es conductor, y nosotros agarramos los extremos de esta bobina y la conectamos a 120 volts, ¿pasa corriente o no pasa corriente si el secundario está abierto? Bueno, sabemos que no va a pasar corriente. La pregunta es, ¿por qué no pasa corriente si es simplemente un alambre que tenemos enrollado y lo aplicamos a 120 volts? O, hablando de un transformador de potencia, lo alimentamos con 115,000 volts, ¿por qué no pasa corriente? O un transformador de distribución que lo alimentamos en su primario con 13,800 volts, sabemos que no va a pasar corriente si no hay una carga secundaria. Bueno, la respuesta es porque hay una tensión inducida en la propia bobina a la hora que le aplicamos la tensión de la fuente. Esa tensión inducida aquí le estamos llamando E1. Es un reflejo de la tensión aplicada que vamos a seguir viendo más adelante. Bueno, al aplicar tensión en el primario se induce tensión en la bobina primaria, pero también se induce tensión en la bobina secundaria. Bueno, hay un fenómeno que se llama de inrush, que veremos más adelante. Sí pasa una corriente muy brusca, pero en un periodo de tiempo muy corto. La corriente de inrush, ese será tema de en otra ocasión veremos este tema de inrush. Pero después de 3-4 ciclos se estabiliza y ya no hay esa corriente, desaparece mientras no tengamos carga en el secundario. Bueno, entonces tenemos una tensión inducida en la bobina primaria y una tensión inducida en la bobina secundaria. Esta tensión inducida en la bobina secundaria es la que va a provocar la corriente hacia la carga. Y cuando aparece la corriente de la carga, esta corriente de la carga también crea otro campo magnético, y a este campo magnético le llamamos flujo 2, y los dos se contraponen, y esto permite tener el balance entre la bobina primaria y la bobina secundaria. Las tensiones que podemos tener en el primario y en el secundario, así como las tensiones inducidas E1 y E2, van a estar determinadas por el número de vueltas
que tengan las bobinas en el transformador. En este núcleo se puede observar mayor cantidad de vueltas que en esta otra bobina. Vamos a suponer que las bobinas rojas son el doble de las bobinas azules, que esta tuviera 100 vueltas y esta tuviera 50 vueltas. Esto va a determinar la relación de transformación. Esto quiere decir que si aplicamos 100 volts en B1 o bobina primaria, o N1, si N1 fuera 100, aplicamos 100 volts en el primario. En el secundario, como tenemos 50 vueltas, tendríamos 50 volts. Se establece esa relación. La relación de transformación va a ser proporcional. B1 sobre B2 va a ser igual a N1 sobre N2, pero inversamente a la corriente. N1 sobre N2 va a ser igual a I2 sobre I1. Esto quiere decir que si yo le estaba aplicando 1 ampere con 100 volts aquí, en el primario, en el secundario voy a tener 50 volts con 2 amperes. Esto va a estar controlado o determinado por la capacidad del transformador, y la capacidad del transformador se va a dar en voltamperes. Si aquí estoy aplicando 100 volts y 1 ampere, la capacidad va a ser 100 por 1, entonces van a ser 100 VAs. En el secundario, si estoy obteniendo 50 volts, ¿cuánta corriente tendré o debo tener aquí para tener la misma capacidad en VAs o voltamperes? Entonces, 50 VAs, más bien, la corriente va a ser igual a la capacidad entre la tensión. 100 entre 50 van a ser 2 amperes. Entonces 2 amperes por 50 volts me vuelve a dar 100 VAs. La capacidad del transformador va a permanecer constante. Lo que yo aplique en el primario en capacidad va a ser la misma que puedo obtener en el secundario. Para esto debo hacer unos cálculos para saber de qué calibre va a ser este conductor si yo necesito 1 ampere, y de qué calibre tiene que ser la bobina de secundaria si voy a sacar 2 amperes. Bueno, ya son temas más adelante en cuanto al diseño del transformador. Y la disposición de las bobinas o la disposición del núcleo para ir reduciendo las pérdidas. ¿Se acuerdan que en el núcleo de aire, primero les decía que hay mayor oposición al paso del campo magnético, pero si le ponemos material ferromagnético solamente en este núcleo, se reduce bastante la oposición al flujo del campo magnético, y esta oposición al campo magnético se llama reluctancia. Disminuye la reluctancia, pero si yo hago un circuito de fierro completo, entonces la reluctancia se reduce más. Y esta reluctancia está relacionada con el campo magnético o con el camino que sigue el campo magnético. Aquí, a pesar de que ya hay un circuito magnético, la mayor parte del flujo va a circular por este camino. Pero hay pequeños flujos que se quedan dispersos por aquí. A este campo magnético que no circula por el fierro se llama flujo de dispersión. Y en este diseño, donde tengo una bobina en un lado del núcleo y otra bobina en el otro lado, tengo más o mayor cantidad de flujo de dispersión, tengo más pérdidas. Para reducir las pérdidas yo puedo tener, bueno, aquí tengo una bobina en el primario, una bobina en el secundario. Aquí tengo la bobina primaria visto de planta, aquí estaría la bobina
del primario y aquí estaría la bobina del secundario. Y ya vimos que hay doble flujo de dispersión, pero yo puedo poner la bobina del secundario, puedo ponerla encima de la bobina primaria, entonces reduzco el flujo de dispersión, pero estoy desaprovechando este lado del núcleo magnético. Bueno, y de aquí nos damos cuenta que aquí sigue habiendo flujo de dispersión, entonces se diseñó un núcleo circular como una dona, y aquí las pérdidas o los flujos de dispersión se eliminan o disminuyen mucho porque ya no le damos la oportunidad de que haya flujo de dispersión. ¿Sí? Aquí sobre esta dona podemos poner otra bobina encima de esta primera y tenemos un transformador. Pero adelantándonos un poquito, este es el diseño primordial de un transformador de corriente. Es exactamente igual, tiene una bobina secundaria con dos terminales aquí, y la bobina primaria puede ser un solo conductor que pasa por el centro. Pasando un conductor por el centro, ese conductor central se convierte en la bobina primaria y esta bobina arrollada es la bobina secundaria del transformador de corriente. Ok. Lo que tenemos por aquí es en primera instancia el mismo arreglo del núcleo con dos bobinas, la bobina primaria, la bobina secundaria, y por aquí encimando sobre la primera bobina ponemos la segunda, entonces es el mismo arreglo que teníamos anteriormente, y bueno, como ya se había estado trabajando con los transformadores trifásicos, se diseñaron también los transformadores para que este núcleo fuera para tres fases. Nosotros ya vimos en los temas anteriores que cada fase tiene un diferente ángulo, cada fase en tensión es un vector que lleva diferente ángulo con respecto a las otras dos fases. Por aquí tenemos las dos bobinas de una fase en un solo núcleo vertical, pero si tuviéramos las tres fases tendríamos solamente tres segmentos verticales y en cada segmento montaríamos las dos bobinas de una fase. ¿Qué pasa aquí con el campo magnético? Bueno, pues resulta que en la sección superior se juntan los tres campos magnéticos que no llevan el mismo ángulo de fase. Es como en las corrientes, a la hora de sumar las corrientes de las tres fases en un solo punto en el neutro, se anulan porque la suma de las tres da igual a cero. Sucede exactamente lo mismo con el campo magnético. Entonces sirve como conductor el extremo superior, la barra horizontal superior y la inferior son los que realizan la suma de los campos magnéticos. Entonces el transformador trifásico puede trabajar de esta manera. Están las 6 bobinas están montadas en 3 segmentos, o en la práctica les llaman piernas. Cada par de bobinas está montada en una pierna. Si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano, ¿sí se puede? Y pueden hacer su pregunta, ya les damos el espacio para que hagan la pregunta. Bueno, llegamos al final de la parte más importante del análisis del transformador. En este diagrama, aquí está el transformador ideal, pero asociado, el transformador ideal me refiero donde está la tensión inducida
o más bien en este diagrama estoy representando la tensión inducida de manera ideal, E1 y E2. Pero antes de llegar a E1 hay elementos en el transformador, tales como la tensión aplicada, o sea, el voltaje que yo puedo medir afuera del transformador. Este es lo que puedo medir físicamente, V1, que es la tensión de la fuente. Ahora, de manera teórica, tengo E1. Esta E1 yo no la puedo medir físicamente porque se obtiene teóricamente por cálculos. ¿Qué elementos tengo aquí en el transformador? Bueno, tengo la resistencia óhmica del cobre y tengo la reactancia que representa la bobina, o que el campo magnético transfiere a la bobina, porque externamente voy a tener lo que se llama la impedancia del transformador. La impedancia del transformador va a estar compuesta por resistencia y reactancia del primario. En el secundario también voy a tener resistencia y reactancia. Esas dos impedancias, impedancia del primario e impedancia del secundario, van a conformar la impedancia del transformador. Ok, para que haya tensión inducida necesita haber una corriente de magnetización. La corriente de magnetización va a provocar lo que llamamos corriente de excitación, que es la I0. Bueno, por un lado tenemos la corriente que va a producir E1 y E2, y por otro lado tenemos pérdidas en el núcleo, en el material magnético. Entonces, en un transformador energizado en vacío, o sea, aquí este diagrama lo he puesto a propósito para analizar el transformador solamente desde su lado primario, para que, bueno, en un tema posterior vamos a analizar los efectos de los elementos que aparecen en el lado secundario. En el lado izquierdo tengo los diferentes parámetros que estamos mostrando en el diagrama. B1 representa el voltaje aplicado a la bobina primaria del transformador, que es esta B1, es la tensión de la fuente, o en un transformador de potencia sería la tensión del sistema. En el lado secundario del transformador, aquí a la salida, lo que voy a medir va a ser la tensión secundaria B2. En este esquema, B2 tiene exactamente el mismo valor de E2. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que esta es la tensión inducida en la bobina ideal. Pero como no tengo ninguna carga, entonces E2 va a tener el mismo valor que B2. Este es el voltaje que yo puedo medir con un multímetro en un transformador pequeño o a través de los transformadores de voltaje en un transformador de potencia. Después tengo el flujo magnético principal. El flujo magnético principal es el que se produce cuando se hace pasar la corriente de magnetización. La corriente de magnetización crea directamente el flujo magnético principal que abraza las dos bobinas, y debido a este flujo magnético es que se tienen las tensiones inducidas, que les llamamos E1 en el primario y E2 en el secundario. Bueno, posteriormente, como en este caso no tengo carga, I2, el valor de I2 vale 0, pero I2 es la corriente que yo puedo sacar de la polaridad del secundario. I2 sería esa corriente. En este caso, I2 vale 0. I1 es la corriente que entra
al transformador y que yo puedo medir con un amperímetro aquí. Perdón, I1 es la que entra al transformador. Es la corriente en el lado primario. I2, corriente en el lado secundario, pero en este caso no existe. Luego tengo la corriente IH más IE, que son las corrientes de pérdidas en el núcleo. Es una corriente que digamos que realiza el trabajo de orientar las moléculas del material magnético. Y a este trabajo también desprende energía, o sea, el material se va a calentar, entonces hay unas pérdidas por calor. Son corrientes muy pequeñitas, pero que no podemos despreciarlas en un análisis de un transformador. Las pérdidas en el núcleo I cuadrada R, R1 y X1 corresponden a la impedancia del lado primario del transformador. Ya dijimos que R1 es la resistencia óhmica del cobre, que también es un valor muy pequeño comparado con la reactancia inductiva de la bobina. Bueno, ya descritos los parámetros, vamos a ver cómo se comportan en un diagrama fasorial. El análisis lo arrancamos a partir del flujo magnético. El flujo magnético que induce E1 y E2. E1 va a estar casi en fase con B1, pero aquí vamos a arrancar con el flujo magnético. Algo que debo expresar es que cuando nosotros aplicamos una tensión alterna a un transformador, el flujo magnético que se obtiene en el núcleo tiene un ángulo de 90 grados atrás de la tensión que la provoca. Entonces, si yo establezco el ángulo del flujo aquí a 90 grados, a 180 grados voy a tener la tensión inducida E1. La tensión inducida en el primario es E1. Bueno, ya sabemos que para que haya flujo tengo que aplicar una tensión B1. Pero el análisis lo arrancamos a partir del flujo. Entonces el flujo a 90 grados va a tener una tensión inducida E1 a 180 grados y una tensión E2 a 0 grados. Esto es por la ley de Lenz, que dice que la tensión inducida es opuesta a la tensión aplicada. O expresándolo aquí diríamos E2, que es una tensión inducida en la bobina secundaria, es opuesta a la tensión E1, que es la tensión inducida en la bobina primaria. Sin embargo, E1 no es idénticamente igual a B1 por los elementos que tenemos aquí. Tenemos la impedancia del transformador y tenemos las pérdidas, la corriente que realmente realiza el trabajo de establecer el campo magnético, que es la corriente de magnetización. Analicemos ahora las corrientes. La corriente que realiza el trabajo de establecer el flujo le llamamos corriente de magnetización, y esa corriente de magnetización está en fase con el flujo magnético principal, ¿correcto? IM está en fase con Φ y debería ser igual a I0 y debería ser igual a I1. I1 es igual a I0 porque
Pues toda la corriente que toma de la fuente es la corriente de magnetización o corriente de excitación, perdón, que está compuesta por IM e IH. Por aquí entonces tenemos unas pérdidas. Nosotros sabemos que cuando una corriente circula por una impedancia va a provocar una caída de tensión. Bueno, voy a explicar esto. Ok, voy a explicar lo que pasa cuando la corriente I1 circula por la impedancia del transformador. Ya sabemos que cada vez que circula una corriente por un elemento, ya sea resistencia o reactancia, se produce una caída de tensión. A través de R1 va a existir ahora una caída de tensión que le vamos a llamar BR1 y a través de X1 una caída de tensión que le vamos a llamar BX1. La corriente I1 le estoy dando el valor de 0.5 con ángulo de 0 amperes. A R1 el valor de 1.0 con ángulo de 0 grados ohms. Y a la X1 un valor de 10 con ángulo de 90 grados. Estos dos son ohms. Y aquí son amperes. Voy a determinar BR1. Va a ser igual, de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser la corriente por la I1 por la R1. I1 es igual a 0.5 con ángulo de 0 grados por la R1 que es 1 ángulo de 0. Esto va a dar igual a 0.5 con ángulo de 0 grados volts. Este es BR1. BR1. Ahora, BX1 va a ser igual a la misma corriente de 0.5 ángulo de 0 grados por el valor de la reactancia 10 ángulo de 90 esto me va a dar 5 ángulo de 90 grados. Recuérdese que la reactancia siempre va a tener un ángulo de 90 grados en el plano de impedancias. La resistencia siempre va a tener 0 grados en el plano de impedancias. Ok. BX1. Nótese que BR1 tiene un ángulo de 0 grados y BX1 un ángulo de 90 grados. Y si esto lo graficamos, vamos a observar que BR1 va a estar como referencia y BX1 90 grados adelante de BR1. Analicemos aquí. Debido a la corriente IH más E que está en fase con la tensión aplicada, entonces vamos a tener como resultante de I0, que es igual a I1, va a estar compuesto por IM más IH. Es decir, es la suma de este vector que está en fase con el flujo y este vector que está en fase con la tensión aplicada. Ok, entonces cuando hacemos circular la corriente I1 por la resistencia, tenemos esta caída de tensión, que en teoría va a estar en fase con el ángulo de I0 o de I1. Y cuando hacemos circular esta misma corriente por
X1, la caída de tensión obtenida aquí, dijimos que está a 90 grados adelante de la caída de tensión en R1. Entonces, esta caída de tensión I1 por X1 es esta recta verde. De manera que la resultante va a ser este vector, I1 por Z1, porque la unión de R1 más X1 se llama Z1. Esto lo interpretamos de la siguiente manera. B1 va a ser mayor que E1 porque a B1 le tenemos que restar esta caída de tensión para obtener E1. O dicho de otra manera, B1 va a ser igual a la suma de E1 más esta caída de tensión. Y esto es lo que tenemos aquí en el diagrama fasorial. Este es I1 por Z1, que amplificado lo he puesto aquí. La conclusión es que B1 es mayor en magnitud que E1 y adelantado ligeramente en ángulo. Nos quedamos hasta aquí con el análisis porque en un tema posterior vamos a complementar la información de la impedancia y los otros parámetros que nos faltan en el transformador. Considero que esta parte es muy importante para poder entender más adelante las aplicaciones que vamos a realizar de los relevadores de protección. Esta información es básica para entender, por ejemplo, el concepto de impedancia en el transformador. Ya les mencionaba que esta es la impedancia primaria, la impedancia secundaria, pero cuando hablemos de redes de secuencia, esta información es fundamental. Después de este análisis, en la práctica vamos a encontrarnos transformadores trifásicos en donde pues hay otras cosas que analizar dependiendo del tipo de conexión del transformador. Va a ser también lo que más adelante vamos a conocer como redes de secuencia. El tipo de conexiones del transformador va a determinar el tipo de red de secuencia. Vamos a tener transformadores de 3 devanados, en donde vamos a tener una impedancia entre el primario y el secundario. Vamos a tener una impedancia. Otra impedancia entre el primario y el terciario. Y otra impedancia entre el terciario y el secundario, de manera que vamos a tener una delta de impedancias. Y luego esas impedancias hay que transformarlas a una estrella para poder trabajarlas en la red de secuencia. Bueno, son temas que ya veremos posteriormente. Las impedancias en un autotransformador. Y bueno, con esto termino el tema de hoy.